¿Qué tal, chicos? Ahora continuamos con la segunda parte de nuestro tema, el Imperio Bizantino, y vamos a hablar básicamente de la organización política de este imperio. Recordemos que el Imperio Bizantino fue una monarquía absoluta, porque el emperador concentraba todos los poderes. También fue una monarquía teocrática, porque el emperador era elegido por Dios para tener este mandato, ¿no? Y era una monarquía también militar, porque el emperador era el que dirigía todos los ejércitos, ¿no? Por eso leemos justamente aquí, el imperio constituía una monarquía teocrática y absoluta en la que el emperador o Basileus era considerado el delegado de Dios en la tierra. Justamente por eso era considerado una monarquía teocrática, no por mandato divino. Y por lo tanto el emperador también era un personaje sagrado. Tanto así que los bizantinos representaban a los emperadores con una aureola. Como podemos ver acá, tenemos imágenes de los emperadores bizantinos con una aureola como si fueran un santo. Muy bien. El emperador también era jefe de la iglesia ortodoxa, no como nosotros la vamos a conocer. Este jefe de la iglesia podía nombrar a los patriarcas, que eran equivalentes a arzobispos o papas, ¿no? En aquel momento, ¿no? Recuerden que la organización de la iglesia ortodoxa, ¿no? Que era la iglesia de los bizantinos, era distinta a la organización de la iglesia católica romana. Por eso es que acá hacemos mención a los patriarcas, que tenían más o menos la equivalencia a ser obispos o arzobispos dentro de la iglesia. Bueno, ahora hay que recordar algo importante también, que el emperador fue el jefe supremo de la administración y del ejército bizantino, como habíamos dicho, ¿no? ¿Y cuáles fueron los instrumentos que permitieron al emperador, digamos, cohesionar al imperio y poder llevarlo a su máximo esplendor? En primer lugar tenemos la burocracia civil, conformada por funcionarios que eran verdaderos profesionales de la administración pública. Podemos decir que los bizantinos se caracterizaron por tener una muy buena administración de todos sus estamentos estatales, ¿no? De todos, digamos, de todas sus organizaciones o instituciones que pertenecían al Estado. El ejército también muy numeroso, pero una característica importante, estaba integrado por soldados de distintas nacionalidades. Acá existían gran cantidad de soldados mercenarios que luchaban porque tenían un sueldo, ¿no? Y aparte de eso, por las victorias tenían muchos beneficios. Ahora, algo que no se puede dejar de mencionar y que es muy importante para poder entender el desarrollo justamente de los bizantinos es su admirable diplomacia. Los diplomáticos, que eran verdaderos embajadores bizantinos, ¿no? Hicieron tratos, acuerdos con otros reinos, inclusive sin llegar a veces a las batallas, a las guerras, sino que eran acuerdos de sometimiento. Recordemos que los bizantinos se caracterizaron por el arte del buen hablar y ellos, ¿no? Convencían a los demás embajadores, ¿no? De hacer una alianza con los bizantinos, o en todo caso someterse al mandato bizantino. Bueno, otro elemento importante que permitió el desarrollo del imperio bizantino fue la iglesia bizantina, que a diferencia de lo que sucedía en Occidente, se encontraba subordinada al emperador. La iglesia bizantina estaba subordinada al emperador bizantino, porque recuerden que el jefe de la iglesia era el emperador, algo que podríamos denominar el Cesaro-papismo, ¿no? Así se denominaba en aquel momento, ¿ya? Ahora vayamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del principal emperador que tuvo el imperio bizantino. Estoy hablando de Justiniano, ¿no? Conocido también como el emperador que nunca duerme. Este era sobrino del emperador Justino y llegó al trono en el año 527 después de Cristo. Justiniano era como su tío, un hijo, digamos, un joven de clase pobre, era campesino. Sin embargo, desde muy temprano destacó por su excelente formación militar, ¿no? Y por eso pudo llegar al poder. Ahora, él se casó con una joven que trabajaba en el circo. Estoy hablando de Teodora, también una mujer muy importante dentro de la historia de su gobierno y de toda la historia del imperio bizantino. Justiniano, al momento de su ascensión al trono, cuando toma el trono, digamos, el territorio del imperio bizantino incluía la península balcánica, como hemos visto, Asia Menor, lo que es Turquía, Siria, Palestina y también Egipto. Sin embargo, con Justiniano el territorio se extiende mucho más, tanto así que llegaron a Europa por el sur hasta la península ibérica. El imperio bizantino se hace mucho más grande. Obviamente, Justiniano tuvo como apoyo, digamos, el apoyo de sus principales generales, como fue el gran Belisario y Narcés, ¿no? Que se apoderó de territorios del norte
norte de África, el territorio que le pertenecía a los vándalos. Estoy hablando de Túnez, Argelia, Marruecos, tanto así que cruzó el mar Mediterráneo y llegó al sur de la península ibérica, al sur de España, ¿no? También llegaron algunas islas, las Islas Baleares, frente a España, conquistó Italia, Sicilia, ¿no? Y dominó otros territorios que también son importantes en Europa, como lo vamos a ver en el siguiente mapa. Acá está. Miren, ese territorio de verde, todo el territorio de verde, justamente es el Imperio Bizantino en el año 527. Y lo que está de amarillo son las conquistas, ¿no?, militares de Justiniano. Llegó a toda la península itálica, ¿no? Llegó al norte de África, ¿no? Acá está Marruecos, también norte de África, y el sur de la península ibérica, ¿no? Del reino visigodo, le pertenecía a los visigodos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y podemos ver acá las monedas que hubieron en aquel tiempo. El tremis, ¿no?, visigótico, que fue una moneda acuñada justamente en la península ibérica, allá en España, cuando se dio la invasión de Justiniano. El tremis visigótico, ¿no?, en honor a Justiniano en el siglo VII. Ahora tenemos acá la moneda de Justiniano, que digamos con la cruz, ¿no?, que fue el primero, uno de los primeros emperadores en colocar la cruz, ¿no?, la cruz griega, ¿no?, la famosa cruz griega en las monedas. Y acá tenemos un díptico, un muro hecho en mármol, donde se escribe el nombre completo de Justiniano. ¿Cuál fue el nombre completo de Justiniano? Fue Flavius Petrus Sebatius Justinianus. Ese era el nombre completo, bien largo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el dibujo de un medallón, ¿no?, en el que se celebraba la reconquista de África. Son los medallones mandados a hacer por Justiniano en honor, pues, a las conquistas que había ganado en el norte de África. Acá lo vemos a Justiniano, justamente con su lanza como gran guerrero. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de las obras legales de Justiniano. Podríamos decir que Justiniano contribuyó mucho al desarrollo de las leyes, el derecho del mundo moderno. Él mandó a recopilar las leyes que ya existían en Roma y también mandó a hacer nuevas leyes. Todas las leyes recopiladas estuvieron en un solo gran libro llamado Corpus Juris Civilis, ¿no? Este Corpus Juris Civilis, ¿no?, fue redactado en su mayor parte, casi todo, por el gran maestro, el gran sabio Triboniano, que fue uno de los principales autores de este Corpus Juris Civilis. ¿Quién mandó a Triboniano a recopilar todas esas leyes? Fue, digamos, el gran Justiniano, el emperador. Ahora, este Corpus Juris Civilis, que significa cuerpo del derecho civil, es una recopilación de textos legales de la época imperial, ¿no?, desde la época del Imperio Romano, antes que sea invadido por los bárbaros, ¿no?, hasta las leyes que él había dado como emperador, hasta las leyes de Justiniano, ¿no? Va más o menos desde el año 117 después de Cristo hasta el 565 después de Cristo. Ahora, dentro de este Corpus Juris Civilis hay cuatro libros bien marcados. ¿Cuáles son estos 4 libros? El Códex, el Digesto, las Institutas y las Novelas. Gracias a la recopilación que hizo Justiniano, ¿no?, digamos, hemos podido conocer en la actualidad el gran desarrollo y avance legal que tenían los romanos y los bizantinos, ¿no? Actualmente en las universidades se lleva un curso de derecho romano, ¿no?, o historia del derecho romano, porque mucho de lo que ellos desarrollaron se aplica en la actualidad, obviamente más actualizado, ya digamos corregido. Y acá tenemos una imagen del Corpus Juris Civilis publicado por primera vez ya en la Edad Moderna por Dionisio Godofredo en el año 1583. Este ya es, digamos, después de que el Imperio Bizantino ya había caído en manos de los turcos. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos, del Códex, del Digesto, de las Institutas y de las Novelas. ¿Qué era el Códex? Era el conjunto de leyes que habían sido recopiladas, ¿no?, desde el emperador Adriano, todavía cuando no había sido invadido por los bárbaros, hasta el emperador Justiniano. Todo este grupo de leyes, desde Adriano hasta Justiniano, estaban repartidas en 12 libros. Estos 12 libros tenían por nombre el famoso Códex. El Códex, ahí está. Ahora, el Digesto o Pandecta, que era el libro más importante, o el conjunto de libros más importantes, toma las obras de distintos abogados, jurisconsultos o jurisprudentes, ¿no?, más importantes de aquella época, y son publicadas todas aquellas doctrinas de las que todavía se podía hacer uso en la práctica, o sea, leyes que todavía estaban vigentes y todavía se aplicaban, reuniendo gran cantidad de extractos, ¿no?, por materias y bajo diferentes títulos. Esta obra tenía
50 libros. Podríamos decir que dentro de las cuatro partes del Corpus Juris Civilis, el Digesto era el más completo. Contenía 50 libros y recopilaba todas las leyes y explicaciones de los abogados o jurisconsultos de aquella época. Bueno, las Institutas vendría a ser un manual de derecho, justamente para estudiantes. Era un resumen del Codex y del Digesto y estaba dividido en 4 libros y era utilizado para la enseñanza de las leyes en las, digamos, en las escuelas de derecho de aquel tiempo. Ahora, las novelas son las nuevas leyes. Novelas vienen a ser las nuevas leyes, que comprenden básicamente las leyes dadas por el emperador Justiniano en el año 534 hasta su muerte, ¿no? Todas estas leyes recopiladas en este libro, las novelas. Tenemos acá la imagen de Triboniano, ¿no? Con los laureles y, digamos, la imagen del título de la Pandecta, que era la principal obra legal dentro del Corpus Juris Civilis. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder darnos cuenta acá justamente la imagen del emperador Justiniano en el centro junto a su guardia personal, ¿no? Y sus altos dignatarios civiles y eclesiásticos. Estoy hablando de sacerdotes, ¿no? También su guardia imperial, principales generales y asesores que tenía en el gobierno. Este mosaico, como así se denomina esta imagen, está justamente en la iglesia San Vital de Ravenna en Italia, que justamente esta iglesia fue mandada a ser construida por él, por el gran Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de Justiniano en la arquitectura. Recuerden que Justiniano era, digamos, un cristiano católico muy, digamos, muy pegado, muy fanático, ¿no? Y que él mandó construir básicamente iglesias. Justiniano fue un prolífico constructor y su historiador, ¿no? El hombre que relataba todo lo que él hacía, Procopio, da testimonio de lo que había hecho. Nosotros sabemos qué hizo Justiniano gracias a Procopio, que era su historiador oficial. Tenemos justamente, él terminó la construcción de la iglesia San Vital de Ravenna en Italia, como lo hemos visto justamente acá. Y dentro de la iglesia San Vital de Ravenna podemos encontrar este mosaico, ¿no? Este mosaico que es muy conocido, ¿ya? Ahora, aquí aparecen los famosos mosaicos en los que también se representa a la esposa de Justiniano, que es Teodora. Bueno, también reconstruyó la iglesia de los Santos Apóstoles, como la vemos acá, una iglesia muy hermosa, ¿no? Que está ubicada en Constantinopla. Otra iglesia que mandó reconstruir fue la Basílica de Santa Sofía, que había quedado destruida luego de las rebeliones del Nicá. Estas rebeliones, las vamos a contar en unos momentos, fueron rebeliones en contra del gobierno de Justiniano. Terminada la rebelión, Justiniano reconstruyó la iglesia de Santa Sofía. También aseguró el suministro de agua para las poblaciones. A ver, vamos a ver acá. Justamente acá tenemos la iglesia San Vital de Ravenna, una de las más hermosas. Tenemos el Cristo griego, no Cristo de formas griegas, por eso se llama helenizante, ¿no? Y tenemos la Trinidad, ya la cúpula central de la iglesia San Vital de Ravenna y, digamos, los miradores de la tribuna, las columnas, los techos, ¿no? Muy hermoso, ¿no? Ubicada en Italia. La iglesia San Vital de Ravenna. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la Basílica de Santa Sofía, ¿no? O Hagia Sofía, que fue destruida en los disturbios del Nicá, no en esas rebeliones, pero que luego fue reconstruida por él mismo. Se emplearon más de 10.000 personas para la construcción, ¿no? Y según Procopio, ¿no? Justiniano, al inaugurar la iglesia, dijo: Salomón, te he superado, ¿no? En alusión pues a la construcción del templo de Jerusalén, que fue mandado a construir por el rey Salomón. Ahora, es el principal templo de la cristiandad oriental, ¿no? Actualmente es una mezquita, ya no es un templo cristiano, debido a la invasión de los turcos, que son musulmanes. Tenemos justamente acá, ¿no? El interior de la iglesia de Santa Sofía, ya con elementos islámicos, con el nombre de Mahoma, ¿no? Con el nombre de Mahoma, ¿ya? Acá tenemos una vista exterior de Santa Sofía o Hagia Sofía. Recordemos que las columnas son nuevas. Estas las mandaron a hacer los turcos, pero el templo en sí es un templo bizantino mandado a construir por el gran Justiniano. Acá tenemos otra vista interior impactante debido a la gran cantidad de, digamos, de columnas, cúpulas, ya, y arcos que posee. Actualmente es un templo musulmán, es una mezquita. Acá también la vemos desde una fachada desde la parte inferior, ¿no? Y acá también una imagen panorámica. Bueno, ahora, chicos, vamos a hablar de la emperatriz Teodora, una mujer muy importante dentro de la vida de Justiniano, pero eso lo vamos a hablar dentro de unos momentos en la tercera parte de nuestro video. Hacemos una pausa, chicos.